Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias realizamos aquí en directo en Radio María España. Iniciamos el mes de junio, hoy es ya 2 de junio, y voy a abrir el programa de hoy haciéndome eco de una noticia que ayer ocupaba los noticiarios en España y que creo que es muy representativa, hace un retrato de cómo estamos, de la crisis palpable que vive nuestra sociedad. La noticia se refería a los trabajadores que están en baja, que piden una baja laboral por motivos de salud, ¿no? Bueno, el aumento que ha habido en España en los últimos años en esas peticiones de bajas laborales es increíblemente alto. El coste para las arcas públicas, lógicamente, se dispara, en las empresas genera un gran impacto. Llama la atención, además, que la incidencia de los jóvenes que están en baja se ha duplicado en los últimos años, y además que las bajas por salud mental han subido un 175%. En los últimos años nos referimos desde la pandemia. Han subido un 175%. Claro, a ver, son datos tremendos, ¿eh? Según un informe del Banco de España, las bajas laborales están en cifras récord. Están afectando al 4,4% de los trabajadores frente al 2,7% que se registraba en el año 2019, ¿no? En total, más de 1,5 millones de personas que se encuentran en, digamos, situación de incapacidad laboral. Es una cifra tremenda, 1,5 millones, que equivale a la mitad de la administración pública, para que nos demos cuenta de qué volumen es ese, ¿no? Entonces, claro, esto plantea una serie de preguntas, ¿no? El problema, ¿dónde está, no? ¿Qué causas hay? ¿Esto es fraude? ¿Esto es que la salud general está empeorando? ¿Qué causas puede tener, no? Lo que llama la atención es la incidencia de los menores de 35 años, que suponen un auténtico aumento, ¿no? Según algunos datos que hemos conocido también de las asociaciones de mutuas, bueno, pues incluso hay un aumento del 325% de los jóvenes por enfermedades mentales, ¿no? Además, los procesos de larga duración, de estar en baja por larga duración, se han cuadruplicado, se han multiplicado por 4. Entonces, el tema es muy serio. Y ya no solo por el coste, que el coste es millonario, el gasto público al que asciende todas estas bajas laborales es de 15.000 millones de euros al año. Ese coste público ha aumentado un 80% desde la pandemia, ¿no? Y el coste en las empresas también ha crecido un 62% y es unos 4.600 millones de euros, ¿no? Generando pues muchísimos problemas para las empresas, de productividad, de competitividad, de mal clima laboral. Bueno, también ha habido declaraciones sobre estos datos tan preocupantes, ha habido declaraciones de sindicatos, de empresarios. También ha habido uno de los empresarios, que es el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, pues también ha afirmado que él tiene datos suficientes como para decir que hay un tanto por ciento de fraude bastante grande, bastante grande. Claro, diferenciar
dónde está el fraude y dónde están las bajas por motivos psíquicos o mentales es dificilísimo, ¿no? Pero en cualquier caso, el hecho de que haya personas que también recurran a mentir, ¿no? Para huir del trabajo, también es una radiografía de cómo estamos, ¿eh? También es una radiografía de cómo estamos, ¿eh? Yo recuerdo que estando en el servicio militar en mis años jóvenes, voy a contar una anécdota ahora, ¿no? En mis años jóvenes, cuando hice el servicio militar, ya era sacerdote, tenía entonces 28 años y recuerdo que el coronel, ¿no?, del cuartel me pedía que ayudase a los soldados, ¿no?, que algunos se habían infligido lesiones a sí mismos, ¿no?, haciéndose cortes en las venas, en las muñecas. Y entonces, claro, la pregunta era quiénes habían hecho cortes porque estaban mentalmente mal o quiénes habían hecho cortes en las venas pues para provocar que les diesen de alta en el servicio militar. Y claro, yo me acuerdo que le decía al coronel: mi coronel, mire usted, la verdad es que obviamente es muy difícil distinguir esto, pero ya que alguien recurra a hacerse cortes en las venas para que le excluyan del servicio militar, ya dice ya cómo estamos, ya, ¿eh? Ya es suficiente para entender de que estamos mal, de que esta persona no podemos poner en sus manos la defensa de una nación, vamos, ¿no? Bueno, todo esto, claro, será fraude, no será fraude, qué tanto por ciento puede ser fraude, no sea fraude, pero todo esto deja patente pero ¿cómo estamos, no? Lo lógico sería que fuesen los más mayores, los avanzados en la edad, con más edad, los que tuviesen más bajas. Pero no, resulta que no son los más mayores los que tienen más bajas, sino son los más jóvenes. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos pasa? También aquí hay otra cuestión importante. Todo esto está ocurriendo en un momento en el que está en negociación el tema de la reducción de la jornada laboral, ¿eh? El gobierno y los sindicatos luchan por la reducción de la jornada laboral. Claro, luchan por la reducción de la jornada laboral, pero no lo ligan al compromiso de que tenemos que tener una corresponsabilidad en el trabajo, en la productividad, quizás para que nuestro sistema, ¿no?, para que el sistema de justicia social sea verdaderamente busque el bien común, los sindicatos de los obreros se deberían de preocupar más por mantener una productividad y los empresarios se deberían de preocupar más por las condiciones laborales de los trabajadores. No que yo me preocupo de la productividad, porque eso es lo que me importa es lo que exclusivamente le puede importar a un empresario, o que a mí lo que me importa es cuánto me pagan y cuántas horas tengo que trabajar. Es que para que busquemos un bien común uno se tiene que preocupar de todo globalmente, de lo contrario no habrá nunca un bien común. Bueno, un retrato verdaderamente preocupante. Yo suelo repetir una frase que creo que es una conclusión buena, ¿no?, de esta entradilla que os he hecho, de esta fotografía, de esta radiografía, porque esto es una fotografía de lo que pasa en España, ya, pero detrás de esta fotografía hay una radiografía, y entonces la radiografía yo creo que es esta: no sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que pasa, que estamos mal interiormente, que hemos perdido el oremus, que hemos perdido el sentido de la vida, y si uno ha perdido el sentido de la vida, pues no tiene ilusión para trabajar. Para él el trabajo vuelve a ser un castigo, cuando el hombre redimido por Jesucristo ha pasado de vivir el trabajo como un castigo a vivirlo como una vocación a transformar el mundo. Pero claro, para eso uno tiene que encontrarse con Jesucristo, quien le descubre el sentido del trabajo y el sentido de la vida. Entonces, claro, la fotografía son estos datos, pero la radiografía es otra, ¿no? Es el mal. El mal es la crisis interior de cuando el hombre pierde el sentido.
Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox, Spotify y también en la página, en el canal de YouTube En Ti Confío. Y también decir que la página web multimedia www.enticonfio.org, allí también tenéis los programas anteriores y además desde allí se puede seguir en directo la emisión de este programa desde el servicio de En Ti Confío 24 horas. Bueno, pues vamos adelante. Voy a comenzar como primer tema haciéndome eco brevemente de dos noticias internacionales en las que vemos cómo a nivel mundial está aconteciendo una batalla en torno a la libertad religiosa y a la libertad de conciencia. Y es interesante, ¿no?, tener encendida la lámpara, los focos, para ver cómo, qué proceso, ¿no?, está siguiendo. A veces hay triunfos y a veces hay derrotas en esa batalla por la libertad religiosa y de conciencia. En nuestro programa creo que nos caracterizamos por intentar seguir, ¿no?, pues noticias en las que está en juego yo. Y me voy a hacer eco de dos, ¿no?, una de cal y una de arena. La noticia positiva viene de Nueva York, donde ha habido una victoria en una sentencia del Tribunal Federal de Nueva York. Y en concreto, esa sentencia protege a una fotógrafa cristiana de el acoso que se le estaba generando desde una ley de acceso igualitario a la orientación sexual. Bueno, en concreto esta mujer, Emily Carpenter, había sido condenada a 1 año de cárcel y además también a una multa que podía rondar $100.000 y a la revocación de su licencia comercial, porque ella es una fotógrafa, tiene un servicio de fotografía para servir en bodas. O sea, sencillamente ya pues hacer reportajes fotográficos en bodas. Y a ella le habían solicitado hacer algún reportaje fotográfico en bodas, entre comillas, lo de bodas homosexuales. Y ella había manifestado pues que no, que ya no cubría ese servicio de una boda de dos homosexuales, no, pues porque era algo que estaba en contra de su conciencia, de la visión que ella tiene del matrimonio. Además ella no solamente es fotógrafa, sino que también es una bloguera, tiene un blog y bueno, y además en ese blog ella suele hacer reflexiones en torno al matrimonio, ¿no? Entonces un tribunal le había condenado en virtud de que habría infringido pues una ley de protección del acceso igualitario, ¿no? Entonces aquí ha habido una reconsideración y es importante ver los argumentos en los que se ha basado esa reconsideración. El juez federal escribe en su decisión que una ley del Estado de Nueva York, ¿no?, que pretendía garantizar el acceso igualitario a los bienes y servicios disponibles al público, no puede ser utilizada para forzarle a un negocio a ofrecer servicios que comuniquen ideas sobre la sexualidad con las que el proveedor no está de acuerdo. Oiga, esto es un negocio personal, es un negocio de esta persona. Usted a mí no me puede obligar a que yo esté ofreciendo en mi negocio una determinada visión de la sexualidad. En su dictamen el juez señala, ¿no?, que ofrece un servicio fotográfico personalizado y adaptado, guiado por su propio juicio artístico y moral. O sea, es decir, esa persona tiene su propio juicio artístico, moral,
Ella cree que el matrimonio entre el hombre y la mujer es un don de Dios y utiliza su empresa de fotografía para celebrar estas uniones. Por lo tanto, no ha lugar a que sea sancionada, ¿no? Dice este juez, es que la libertad de expresión es para todos, ¿no? Por lo tanto, también es para esta fotógrafa, o es que ella no tiene libertad, ¿eh? El gobierno no puede obligar a los estadounidenses a decir cosas en las que no creen. Oiga, si yo no creo una cosa, a mí usted no me obliga a decir algo en lo que no creo. Bueno, digamos que ella podrá disfrutar, ¿no?, de la libertad de crear y de expresarse, una libertad que está protegida en la Constitución de Estados Unidos, pero que, como vemos, es acosada, es acosada. A veces en las leyes igualitaristas, acceso igualitario, la palabra igualitario está siendo utilizada a nivel mundial para atacar la libertad de conciencia. Estemos atentos a la palabra igualitario, porque la palabra igualitario es utilizada contra la libertad de conciencia, contra la libertad de pensamiento, contra la libertad religiosa. La palabra igualitario es sencillamente un rodillo en el que hay un pensamiento único. Los términos, la batalla del lenguaje es muy importante. Y entonces, bueno, pues digamos, aquí hay una buena noticia. ¿Dónde está la mala noticia? Bueno, pues la mala noticia nos viene del Reino Unido, donde una nueva legislación propuesta por el gobierno obliga sencillamente a denunciar cualquier tipo de abusos sexuales a todos los ciudadanos, y claro, el gobierno se está negando a hacer ninguna excepción. Claramente todo el mundo mira de reojo al secreto de confesión de la Iglesia Católica. Y entonces el gobierno, en la redacción de la ley, ya ha dicho varias veces que se niega a hacer ningún tipo de excepción. ¿Eso qué quiere decir? Pues que a los sacerdotes católicos se les vería, ¿no? O sea, se les pondría en la tesitura de que ellos estén obligados a manifestar lo que han escuchado en el sacramento de la confesión. Si alguien ha cometido algún tipo de abuso y se convierte y manifiesta su arrepentimiento y se confiesa, ese sacerdote, según esta ley, no podría mantener ese secreto de confesión y tendría que denunciarlo. Entonces, pues, ha habido distintas tomas de posición y, bueno, pues distintos representantes de la Iglesia Católica pues han recordado que los cánones 983 y 84 del Código de Derecho Canónico declaran que el sigilo sacramental es inviolable y prohíben al confesor usar de forma alguna los conocimientos adquiridos a la confesión, bajo pena de excomunión para quien lo viole directamente. Entonces, claro, se le pone al sacerdote en la tesitura de decir: tú tienes que elegir entre ser excomulgado o cometer un delito. Pues obviamente ya sabemos lo que un sacerdote con conciencia recta va a decir. Yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero claro, estamos construyendo una legislación anticatólica. Además, en un país como el Reino Unido, que tiene, claro, unos antecedentes en los que el catolicismo ha sido perseguido. Es verdad que desde los tiempos de la Reforma, en los que el catolicismo llegó a tener un grado de persecución fortísimo en Inglaterra, eso ha ido aliviándose, pero ahora, si esta ley se aprobase, pues sería un paso en la dirección contraria, ¿no? No es el único país en el que se ha generado esta situación. También se generó en Australia, pero bueno, que Australia también es otro país que está bajo bueno, pues ese influjo de la cultura inglesa, pero genera otro conflicto con la libertad de conciencia. Existe un ámbito en el interior de la conciencia que debe de ser respetado y que los gobiernos
y que las legislaciones civiles, con esa tendencia que tienen a la intromisión, no tienen derecho a intrometerse en el interior de la conciencia cuando está pidiendo perdón a Dios a través de un sacramento. No tienen derecho a llegar ahí. Como vemos, pues, ¿no? La batalla por la libertad religiosa está al rojo vivo, a nivel internacional. Y esta es una cuestión que no se está dirimiendo en un año ni en 2 años, no, sino que en los últimos años hay muchas noticias, pues, digamos, victorias por un lado y por el otro lado, pero que no termina de consolidarse definitivamente el respeto a la libertad religiosa. Será importante, obviamente, ¿no?, que tengamos esa atención y que sigamos de cerca esta cuestión. Vamos a seguir adelante, y en el programa de hoy, antes de abordar una cuestión un poco, ahora os va a sorprender el tema que os voy a compartir, pero antes de ello, como estamos en el mes de junio, pasamos del mes de María al mes del Sagrado Corazón de Jesús. En nuestra diócesis vamos a realizar la consagración de la diócesis al Sagrado Corazón de Jesús. La realizaremos el 29 de junio, Dios mediante. Estamos preparándonos toda la diócesis. Va a ser un momento en el que también, bueno, pues os invito a todos vosotros a uniros. Muchísimos también vais a realizar consagraciones de las familias, de las parroquias. Bueno, en nuestro caso va a ser la consagración de la diócesis, ¿no? Bueno, pues para vivir de cerca este evento vamos a hacer algo un poco original, y es ir compartiendo pues el himno que se está componiendo, para esa jornada, el himno de la consagración de la diócesis del Sagrado Corazón de Jesús. Y ahora os voy a poner, pues, la primera, como se está componiendo el himno, os voy a compartir la primera maqueta de ese himno. Ya cuando esté más avanzado, pues lo iremos escuchando a lo largo de este mes. Esta primera maqueta está hecha con un organillo, himno al Sagrado Corazón de Jesús. Corazón de amor eterno, manantial de redención, ven y reina en nuestra iglesia, hazla fiel a su misión. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Herido estás por las culpas, mas respondes con amor. Con tu sangre nos rescatas, nos revistes de perdón. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En tu corazón quiero descansar. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En tu corazón quiero descansar. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Guarda en ti a tus ministros, que reflejen tu verdad, y su entrega sea signo de tu amor y tu unidad.
corazón de Jesús, en ti confío. Bendice a nuestras familias, que sean luz en su hogar, escuela de fe sencilla, donde tú puedas reinar. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En tu corazón quiero descansar. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En tu corazón quiero descansar. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Bueno, seguiremos adelante y según se vaya componiendo este himno y se vayan haciéndole retoques con instrumentos, etcétera, os lo iré compartiendo. Vamos adelante en el programa de hoy y como estamos ya en este decenario del Espíritu Santo, esperando el don de Pentecostés, me parece que es una buena oportunidad para compartir con vosotros una reflexión sobre los dones del Espíritu Santo. Sí, esos 7 dones del Espíritu Santo. Los voy a hacer a colación de supongo que esto que os comparto ahora muchos no lo conoceréis. Es que en Roma existe una tradición desde San Felipe Neri, en el siglo XVI, de una peregrinación a 7 iglesias de Roma. Se le llama el Giro delle Sette Chiese. Tuvo tanta fuerza, ¿no? Pues y tanto arraigo esa iniciativa de San Felipe Neri de elegir 7 iglesias de Roma para que los peregrinos hiciesen un recorrido a pie por esas 7 iglesias, que son San Pedro del Vaticano, San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, San Lorenzo Extramuros, San Juan de la Cruz en Jerusalén, San Sebastián Extramuros. Claro, es un recorrido de unos 20 kilómetros. Yo los hice, ¿no?, hace unos años con un grupo de jóvenes. Es una buena paliza, haciendo, bueno, pues una visita en cada una de esas 7 iglesias, una catequesis, con un canto, una reflexión. O sea, es, digamos, una iniciativa que está uniendo lo festivo, lo formativo, lo devoto, etcétera, ¿no? También incluso San Felipe Neri introdujo esto, por una parte, para todos los peregrinos que llegaban a Roma, ¿no? Y Pío IV reconoció oficialmente durante el jubileo de 1550, reconoció oficialmente como, bueno, una forma, ¿no?, una oferta del año santo, de los años santos, ¿no?, para los peregrinos. Bien, pues creo que hay una oportunidad, no queda muy claro si fue el propio San Felipe Neri o posteriormente el que estas 7 iglesias pues se ligaron a 7 catequesis, 7 catequesis en ese itinerario en torno a los dones del Espíritu Santo. Pero el caso es que comenzó a hacerse, ¿no? Esta peregrinación a las 7 iglesias era una oportunidad para reflexionar sobre los 7 dones del Espíritu Santo, pero ligados a los 7 pecados capitales y a las 7 virtudes contrarias a los pecados capitales, ¿no? Entonces es una oportunidad maravillosa para decir, a ver, hagamos una visión del conjunto en la teología espiritual de cómo existe una unión entre los pecados capitales, las virtudes contrarias, y cómo los dones del Espíritu Santo vienen a ayudarnos para que con las virtudes podamos vencer a los pecados capitales.
Entonces voy a hacer una presentación, hoy no podremos, ¿no?, pues explicarlo todo, lo dividiremos en 2 días y va a ser una oportunidad para prepararnos a Pentecostés, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a adentrarnos en esta peregrinación de las 7 iglesias romanas y hagamos esta reflexión, en la que se subraya, ¿no?, que cada don del Espíritu Santo viene, ¿no?, a fortalecer la virtud necesaria para vencer a los pecados capitales. Entonces, en concreto, recuerdo, ¿no?, los 7 dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Recuerdo también los 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Recuerdo también las 7 virtudes contrarias, ¿no?, para vencer a los pecados capitales: contra la soberbia, humildad; contra la avaricia, generosidad; contra la lujuria, castidad; contra la ira, paciencia; contra la gula, templanza; contra la envidia, caridad; contra la pereza, diligencia. Bueno, estos son, pues, esta es la enseñanza que recibimos, ¿no?, en el catecismo, que supongo que muchos la recordaréis. Alguno igual dirá: yo no sé si recibí un catecismo con tantos detalles. Bueno, pues es una buena oportunidad para formarnos mejor. Pero ahora vamos no solo a recordar estos listados, ¿no?, sino a ver cómo están ligados entre ellos. Cómo están ligados, ¿no? Entonces, comenzamos por el primer pecado capital, y por lo que es también el primer don del Espíritu Santo. El primer pecado capital es la soberbia. Estamos en la primera de las 7 basílicas de Roma. Llegamos en esta peregrinación y la primera basílica de Roma, pues, es la de San Pedro del Vaticano, ¿no? Y entonces aquí meditamos el pecado capital de soberbia, la virtud contraria de la humildad y el don del Espíritu Santo de la sabiduría. ¿Cómo se unen estas 3? ¿Cómo están unidas? Especialmente, ¿no?, cómo se une la sabiduría, el don de la sabiduría, con esa humildad que lucha contra la soberbia. Bueno, pues recordemos que el don de sabiduría es el que permite saborear la revelación de Dios y el regalo de la vida. Si yo saboreo, disfruto la verdad, la bondad y la belleza de Dios, eso me lleva a ser humilde. Me llega a ser humilde porque me doy cuenta de que todo es don, de que todo es gracia, de decir: pero qué bueno es Dios, pero qué bello es Dios, pero qué maravilla, ¿no?, cuando uno tiene, ¿no?, ese don del Espíritu Santo, que es la sabiduría, que te lleva a saborear la revelación, los dones de Dios. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Ante esa contemplación y esa admiración por el don de Dios, uno se hace humilde. Y entonces, claro, se aleja de cualquier atisbo de soberbia. Entonces, bueno, pues esto es una explicación de entrada de cómo se liga, porque en esta primera catequesis, pues se comienza haciendo, a ver, pecado capital de la soberbia, virtud contraria, la humildad. ¿Y cómo la conseguimos? A través del don del Espíritu Santo de la sabiduría. La soberbia es el pecado capital por excelencia. De todos los pecados capitales, pues podríamos decir que el más originante de todos los demás es la soberbia. De hecho, el pecado original de Adán y Eva, claramente, ¿no?, uno percibe detrás de él esa soberbia. Es que seréis como dioses. ¿Por qué la soberbia es el pecado capital por excelencia? Pues porque detrás de la soberbia viene la desesperación. La soberbia, ese pretender ser como dioses, al final te lleva a la frustración, porque tú no eres Dios. Y entonces te quedas
con un fracaso absoluto. Y es muy fácil pasar de la soberbia a la desesperación. De hecho, San Bernardo decía, ¿no?, que el desconocimiento propio genera soberbia, pero que el desconocimiento de Dios genera desesperación. Entonces, pues, frente a ese desconocimiento propio, ¿qué es lo que hay que tener? La sabiduría. Frente a ese desconocimiento de Dios, ¿qué hay que tener? La sabiduría, que es ver la vida desde la cumbre, ver la vida desde Dios. Claro. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la visión de la vida desde la cumbre, como Dios la ve. Esa es la sabiduría. Entonces repito, la frase de San Bernardo. El desconocimiento propio genera soberbia. Porque si tú te conocieses a ti mismo serías más humilde. Ahora, el desconocimiento de Dios genera desesperación. Pues bueno, he aquí, ¿no?, porque el don de la sabiduría es clave, ¿no?, para poder sanar, ¿no?, ese pecado capital de la soberbia. La virtud de la humildad, esa virtud contraria, ¿no?, contra la soberbia, humildad. O sea, en la teología espiritual nosotros no ocultamos que la manera de afrontar la lucha contra los pecados es frontal. O sea, los pecados tienen que ser frontalmente atacados. Contra la soberbia, humildad. O sea, con el tentador no se dialoga, hay que quebrarle, hay que llevarle directamente a la contraria. No, contra la soberbia, humildad. Y además, decía Santa Teresa de Jesús, ¿no?, en esa definición insuperable de la virtud de la humildad. Fijaros, yo creo que la definición insuperable de esta virtud la da no un teólogo, no sé quién, no un doctor de la Iglesia, no, la da una santa, Santa Teresa de Jesús. Bueno, que es doctora de la Iglesia, pero es doctora de la Iglesia no por sus estudios teológicos, sino que es doctora de la Iglesia por los dones del Espíritu Santo que ha recibido, ¿sabes? Entonces, ella dice, la humildad es vivir en verdad, es andar en verdad. Es vivir en verdad, eso es la humildad. Lo que dice el Salmo 130, Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Eso es la humildad, ¿no? Es la aceptación de la verdad, la aceptación de las humillaciones que escuecen. En vez de rebotarme, no, pues abrazo las humillaciones de la vida para poder alcanzar la humildad. Entonces, la batalla por la humildad es muy importante, ¿no? Porque decía Cervantes que sin humildad no hay virtud que lo sea. O sea, no hay virtud que sea virtud si no hay humildad. Y entonces, ¿cómo alcanzaremos esta virtud? Porque no se puede alcanzar esta virtud por fuerza de voluntad, ¿no? Como aquel que decía, después de 30 años luchando, tengo el honor de decir que he alcanzado la humildad, ¿no? Pues claro, no se puede alcanzar la virtud de la humildad por fuerza de voluntad, no. Necesitamos el don del Espíritu Santo de la sabiduría. Sin el don del Espíritu Santo no alcanzamos la virtud de la humildad. Entonces, para imitar la humildad de Dios, necesitamos el don del Espíritu Santo. ¿Cómo se imita la humildad de Dios? Bueno, pues viendo a Jesucristo, ¿no? Y dice San Pablo, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y pasó entre nosotros como uno de tantos. O sea, tenemos que imitar a Dios, y para eso aprender la sabiduría, que es la sabiduría de la cruz. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La sabiduría de Dios es la sabiduría de la cruz, que es ver las cosas como Dios las ve, no como nosotros las vemos.
Cuando Pedro se rebota, ¿no? Porque Jesús había profetizado la cruz. Eso no te sucederá a ti. Entonces Jesús le dice a Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. La sabiduría de Dios es la sabiduría de la cruz. Luego, para poder vencer a la soberbia, necesitamos una humildad que esté asistida por la sabiduría de la cruz. O sea, que este don nos permite vivir la humildad en la relación con los demás. Esto es clave, ¿no? O sea, cuando uno descubre, ¿no?, la sabiduría de Dios porque abrazó la cruz, entonces de ahí se deriva, pues mira, que yo ya aprendo a ser humilde en mi relación con los demás. Si Dios es humilde, ¿yo cómo no voy a serlo en mi relación con los demás? Hay un dicho africano que dice, la sabiduría no habita en una sola casa. O sea, que es como una llamada a descubrir a Dios que nos habla en todas las cosas que nos rodean. Y por lo tanto, a dejarnos ayudar por los demás y a vencer la soberbia de que yo solo, yo, y los demás no tienen nada que decirme y no tienen nada que... No, la sabiduría no habita en una sola casa. No seas necio, deja a un lado tu soberbia y aprende también de los demás. Ábrete a ello, ¿no? Dejarse ayudar es la cumbre de la sabiduría. La sabiduría es la que nos hace humildes y la humildad vence a la soberbia. Entonces, decíamos, ¿no?, la famosa definición de Santa Teresa de Jesús. La humildad es vivir en verdad, es andar en verdad, ¿no? Pues bien, la sabiduría consiste en saber que se sabe lo que se sabe y en saber que no se sabe lo que no se sabe. Eso es vivir en verdad, ¿no? Aceptar nuestros límites porque Dios es Dios y nosotros somos criaturas, ¿no? Bueno, por eso fijaros en esa peregrinación de San Felipe de Neri, en la primera de las basílicas se hace esta catequesis. La catequesis de, señores, pidamos el don de la sabiduría para que refuerce nuestra humildad y así podamos vencer el pecado capital de la soberbia. Seguimos peregrinando por Roma y ya vamos camino de la segunda basílica y llegamos a San Pablo Extramuros. Y allí entonces hacemos otra meditación. Y en esa meditación vamos a fijarnos en el don de consejo. En el don de consejo con el que vamos a luchar contra el pecado capital de la avaricia, el cual también tiene que ser combatido con la virtud contraria de la generosidad. Por lo tanto, es pecado capital de la avaricia, virtud contraria la generosidad y don del Espíritu Santo para poderlo alcanzar, el de consejo. Claro, algunos diréis, bueno, ¿y cómo se unen estas tres cosas? ¿Cómo se une eso de el don de consejo con la avaricia y la generosidad? ¿No son cosas distintas? Bueno, pues fijaros cómo los autores espirituales han ligado estas tres cosas. Cuando nos encontramos ante una encrucijada, hay que decidirse por un camino o por otro. No se puede optar por todo, hay que elegir. Esto nos pasa muchas veces en esta vida, ¿no? También ocurrió en la vida de Jesús, por cierto, esto. Por ejemplo, está el Señor en Cafarnaún y le piden que vuelva a la ciudad porque las multitudes le esperan enardecidas para que él siga predicando. Pero él responde que es necesario que vaya a predicar a otros sitios. Y entonces se va. Es decir, Jesús sabe que no puede hacerlo todo al mismo tiempo, y él actúa movido por el don de consejo, el cual guía sus decisiones, por un discernimiento de qué debo de elegir, de qué debo de... Pues bien, aplicando esto, nosotros a menudo caemos en la avaricia, no tomamos una decisión
adecuada, diciendo tienes que renunciar a esto porque es necesario renunciar a esto para poder priorizar lo otro, ¿no? Esto nos pasa muchas veces en la vida, el pretender, ¿qué es la avaricia? El pretender quererlo todo, no darse cuenta de que para alcanzar los bienes superiores uno no puede tener su corazón apegado a todos los bienes materiales, no. Las cosas tenemos que servirnos de ellas para alcanzar bienes superiores. La avaricia es apegarnos a los bienes menores, de manera que eso nos impide buscar los bienes mayores. Entonces, claro, esto nos impide incluso tener un discernimiento vocacional, porque te estás paralizando ante las renuncias que comporta el discernimiento vocacional. Luego, el don de consejo, el don del discernimiento, es clave para vencer la avaricia. Y el don de consejo es clave para ejercitarse en la generosidad que hay que tener para vencer la avaricia. Porque la generosidad es la que a mí me ayudará, necesito de ella para desprenderme de lo que tenga que desprenderme, porque el avaricioso pretende no desprenderse de nada, y eso es imposible. Yo necesito desprenderme de algo para poder seguir a Jesús, ¿no? Es decir, que la generosidad es una virtud clave, ¿no?, que nos ayuda a renunciar a algo. Cuando, por el don del consejo, hemos entendido cuál es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios va por aquí, yo tengo que renunciar a otros caminos, porque todo no puede ser. Todo no puede ser. Bien, con esta pequeña explicación que he hecho, así de entrada, he querido subrayar cómo estamos en la segunda basílica romana, y entonces aquí hacemos una catequesis sobre el pecado capital de la avaricia, virtud contraria, la generosidad, y el don del Espíritu Santo necesario para practicarlo, el de consejo. Bueno, desarrollando un poco más esto, pues vemos que el pecado capital de la avaricia conlleva la valoración de la vida por el tener y no por el ser. El avaro no posee sus riquezas, sino que son estas las que le poseen a él, ¿no? Entonces, claro, ¿no? ¿Qué es lo que subrayamos? Pues porque las malas inclinaciones aparentemente suelen luchar entre sí, ¿eh? Entonces, a veces suele ocurrir que nosotros pretendemos vencer la mala inclinación de la avaricia con alguna otra mala inclinación. Pues, por ejemplo, pues el avaricioso que tiene gula. Entonces, como tiene gula, pues la gula le hace que tenga que desprenderse de los bienes para poder satisfacer su gula, ¿no? Pero bueno, así no se lucha contra los pecados capitales. Contra los pecados capitales se lucha con la virtud contraria. ¿Y cuál es la virtud contraria? La generosidad, el desprendimiento, ¿no? Entonces, esta es la clave. La virtud contraria es la generosidad. Para ser generoso hay que ser agradecido, apreciar cuántos dones hemos recibido. Todo es gracia inmerecida, todo es don. Qué bueno es Dios. Gratis lo he recibido, dalo gratis, sé generoso. O sea, es decir, la clave está en darme cuenta de que yo no soy el dueño último de los dones que tengo. El dueño último es Dios, pues yo los comparto, ¿no? Y una vez que tenemos claro lo anterior, para vencer la avaricia hay que ejercitarse en la generosidad, el desapego, el sacrificio, el olvidarse de sí para ocuparse de los otros. Es la concreción, ¿no?, de la vida cristiana. Contra la avaricia, generosidad. Y como he subrayado, pues para eso viene el don del Espíritu Santo del consejo, que nos ayuda a discernir las cosas, ¿no? Las cosas en tanto y cuanto me sirven para su fin, bueno, pues las recurro a ellas, y en tanto y cuanto me estorban, prescindo de ellas. Y eso nos ayuda mucho para vencer la avaricia
y para ejercitar la generosidad. O sea, que el don de consejo o de discernimiento, ¿no?, permite diferenciar los medios de los fines. O sea, yo tengo que buscar el fin, es la voluntad de Dios, y los medios serán, pues, por ejemplo, el dinero. En tanto y cuanto el dinero me sirva, me sirvo de él, pero no me apego a él. Tengo que distinguir los medios de los fines. Y para eso necesito el don de consejo. Y eso me ayudará a superar la avaricia. Eso me ayudará a aprender a relativizar todo lo relativizable. Me aprenderá a escuchar esa expresión de Jesús, ¿no?, que también se la dijo Ignacio de Loyola a Francisco Javier: ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida? ¿De qué te sirve? ¿A dónde vas? Claro, uno escucha esa frase, es un don de consejo, ¿no?, el que recibe al escuchar esa frase. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida? Entonces, eso le pega un misil bien pegado a la avaricia. Y entonces aprende a ser generoso y a desprenderse. Por eso el don de consejo es clave para vencer la avaricia, ¿no? Es clave. Bueno, estamos en la segunda de las iglesias romanas. Continuaremos esta catequesis, porque como veis es interesante ver cómo en la teología espiritual está unida, ¿no?, pues la explicación de los pecados capitales, de sus virtudes contrarias y de los dones del Espíritu Santo que lo asisten. Pero, aunque sea tendrá que ser únicamente con un oyente, pero a Paloma, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos comparta alguna de las preguntas que han llegado de nuestros oyentes, que han llegado de nuestros oyentes al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es. Adelante, Paloma, escuchamos esa consulta. Pues un oyente llamada Laura nos comparte: buenos días, Monseñor Munilla. Me han llegado, a través de algunos grupos de WhatsApp católicos, iniciativas para apoyar la aprobación del quinto dogma mariano de la Virgen como corredentora, abogada y medianera de todas las gracias. Estoy un poco dudosa sobre la cuestión de la corredención, ya que hasta el momento la Iglesia Católica ha considerado que Jesucristo es el único redentor. Entonces, ¿cómo hemos de entender correctamente este dogma? Y por otro lado, ¿qué consecuencias puede tener en las relaciones ecuménicas con cristianos ortodoxos y protestantes? Por último, si dicho dogma se aprueba, ¿cómo deberíamos explicarlo precisamente a un cristiano no católico de manera que no sea mal interpretado por ellos? Un abrazo en Cristo. Bueno, posiblemente la proclamación de ese dogma, sí, conozco esa iniciativa de devotos de la Virgen María que piden a la Iglesia, ¿no?, ese quinto dogma mariano. Yo creo que el hecho de que la Iglesia proclame un nuevo dogma, claro, son palabras mayores, supone pues un proceso de reflexión del conjunto de la Iglesia Católica, y posiblemente también, como afecta al tema de la relación ecuménica, ¿no?, pues con otras confesiones cristianas, pues es posible que eso no vaya rápido, que sea. De hecho, el Papa Francisco pues se pronunció en contra de la proclamación del dogma de la corredención. Pero vamos, ha habido también muchos papas que se han manifestado a favor de esa advocación de María Corredentora, y muchos santos que se han manifestado a favor, ¿no? A ver, yo creo que ahora, al margen de la oportunidad o no oportunidad, que eso es otro tema, lo que hay que entender es que el término correcto, claro que solamente hay un redentor, que es Jesucristo. Claro que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Claro que solamente hay un abogado, que es Cristo, un auxiliador, que es Cristo, un intercesor, que es Cristo, un rey, que es Cristo. Ya, pero en la concepción católica, todos los cristianos estamos llamados también a participar de ese don que Cristo, que el Padre le ha dado a Cristo, ¿no?, de ese don profético, de ser sacerdotes, profetas y reyes. Por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Luego, aunque Cristo es el único mediador, como participamos por el bautismo de ese ser sacerdote, profeta y rey,
todos también somos mediadores. Mediamos ante Dios por nuestros hermanos. ¿Qué hacemos si no cuando hacemos una oración de petición? Estamos mediando, ¿no? Todos somos abogados, todos somos auxiliadores, todos somos intercesores. Todos también estamos llamados a ser reyes con Cristo, a reinar, estamos llamados a reinar. Todos somos también corredentores. Cuando dice San Pablo, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. ¿A qué se refiere? Pues que Cristo también ha querido que nosotros participemos de su redención. O sea que, en el fondo, dar ese título a la Virgen María es recordar que es una vocación de todo cristiano. Lo que pasa es que la Virgen María vivió esa vocación en un grado maravilloso. Pero es que es una vocación para todos nosotros. Todos estamos llamados, cuando se dice María medianera, pero nosotros también estamos llamados a mediar. María corredentora, también nosotros. María abogada, María auxiliadora, María intercesora. Es que es una vocación de todo cristiano que ella ha vivido pues de una manera singular por su santidad. Creo que esta es la manera de explicarlo. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.